buenas tardes. Mi nombre es Adrianis X. Mi grupo está conformado por Margaret González, Camila Julio, y hoy les vamos a hablar sobre unos accidentes de trabajo en varios entornos laborales. Yo les voy a presentar sobre la muerte de un trabajador cuando iba camino a su trabajo. En el 2015, un hombre que vivía en Magdalena fue contratado para ser maestro de una obra en Itzimina, Chocó, por lo cual se trasladó hasta ese departamento con su compañera permanente. Estando en Itzimina en una mañana a las 7:30, salió de su casa hacia su trabajo y mientras iba caminando fue asesinado por dos desconocidos. Tras esto, su compañera permanente solicitó que la aseguradora de riesgos laborales, la ARL, le pagara la pensión de sobreviviente de origen profesional, considerando que este accidente había sido un accidente de trabajo. En la primera y segunda instancia se absolvió que la ARL del pago de la pensión, pues los jueces consideraron que este no era un accidente laboral. En la sala de casación laboral se estudió este asunto y se mantuvo la decisión. Porque considera que en este trayecto de la casa hacia su trabajo y del trabajo hacia su casa, es accidente laboral si el transporte es suministrado por la empresa, pero en este caso no fue así. Entonces vemos que este no es un accidente laboral. Y ninguna de sus condiciones, por cuando fue trasladado a otro departamento, ninguna de estas condiciones son requisitos para que sea un accidente laboral. Entonces, este hecho se trató de un hecho que no ocurrió ni con causa ni con ocasión de trabajo. Yo les voy a presentar un accidente de trabajo. Un empleado elaboraba en un supermercado como cotero y revisión de mercancía. Un día la empresa elaboró y organizó una jornada de aseo de pintura en una de sus bodegas, utilizando el personal no adecuado para esa actividad. Un supervisor le ordenó a dicho trabajador pintar una pared demasiado alta, que sin esperar a que se armara el andamio usó un montacarga eléctrico sin autorización y se elevó a 4 metros de altura para subirse a una de sus estivas. La estiva se volcó y el trabajador cayó desde altura y falleció. El cotero utilizó un montacarga eléctrico para realizar las labores de pintura, que sin embargo no contaba con la autorización del empleador. La decisión del juzgado en primera instancia fue a favor del cotero, ya que condenó a la cooperativa y al supermercado a pagar a su esposa y a sus hijas menores del trabajador. El tribunal revocó el fallo de primer grado y absolvió a las demandas de todas las pretensiones, argumentando que no se acreditó la culpa del empleador, sino fue del trabajador que desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización usó el montacarga para pintar. Que el actuar del trabajador fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacarga eléctrico que no cumplía con las especificaciones técnicas para la realización de la actividad de pintura. Que también fue una concurrencia de culpas porque no exoneran al empleador, porque la empresa incumplió con su obligación de tener el control de un trabajador en alturas y que se usaran las herramientas o dotación adecuadas. Así hubiera impedido la imprudencia del trabajador y así evitando su caída al vacío, ya que esto debió ser supervisada por una persona capacitada y calificada, que también afirmó la sala que no es recibido aceptar que una persona que desempeñaba funciones de cotero, que le asignen una tarea totalmente diferente,
colocando en riesgo su vida sin ninguna capacitación, como tampoco brindarle los elementos de protección adecuados. Yo les voy a hablar de un accidente laboral. Fatiga laboral por extremantes jornadas de trabajo causa accidente que le costó la vida a un operario. Ricardo fue contratado para ejercer el trabajo de auxiliar de perforación de una máquina en una empresa de ingenieros. El contrato decía que su horario laboral era de 7 a 12 p.m. y de 1 a 4 p.m. Pero Ricardo constantemente, cuando habían proyectos de perforación o fundido, se quedaba hasta las 8 para hacer dichas obras. Cuando estaba haciendo la perforación y el fundido, otro compañero le da un golpe en la cabeza con una palanca de rotación que le costó la vida a Ricardo. Ricardo destinaba su salario a mantener a sus hermanos y a su madre. Debido al accidente ocurrido, la familia demanda a la empresa con una solicitud de indemnización, ya que el accidente laboral ocurrió en su jornada de trabajo. ¿Qué podemos ver aquí? Que debido a las largas jornadas a las que se imponía Ricardo, no descansaba bien, tenía fatiga laboral, se excedía más que lo que de pronto sus compañeros de trabajo. ¿Cuál era el riesgo al que él era sometido constantemente? Era un riesgo psicosocial por las largas jornadas de trabajo. Yo pienso, como una opinión personal, que hay que establecer los horarios y las horas extras en los contratos laborales para garantizar una mejor función del trabajador. La fiscalía que estableció en esta demanda, concedió la demanda a los familiares de Ricardo, ya que el accidente se ocurrió en las jornadas de trabajo. La Corte Suprema de Justicia, respecto a la solicitud realizada a la empresa, acudió a casación a la Corte Suprema y concedió la demanda. Aparte también, aquí hablamos de que en el momento del accidente no contaban con una certificación del conocimiento de la maquinaria ni conocían el protocolo de seguridad. Entonces, por eso los familiares de Ricardo ganaron la demanda. Otro caso es la responsabilidad de la empresa en el accidente que sufrió un técnico de un cajero. Un trabajador fue contratado por una empresa de seguridad para realizar mantenimiento preventivo de cajeros automáticos. Inició sus labores y a las 9 de la mañana, cuando llevaba ya 1 hora de trabajo, al levantar la tapa de seguridad, se dispararon las trampas de aturdimiento que tenía el dispositivo automático, lo que causó sordera momentánea y confusión. Aunque le informó a su empleador de la situación, fue obligado a seguir en su puesto de trabajo hasta las 6:30. Al trabajador se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 26%, por tanto presentó una demanda contra la empresa empleadora y sus 2 socios para que se las condenara a indemnizarlo. La empresa se opuso y afirmó que no ocurrió dolor en el accidente, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleado. No valoraron el riesgo, no suministró una tapa oídos como elemento de seguridad del trabajador, ni implementó un procedimiento para la adecuada manipulación. La Corte recordó que el cumplimiento de los deberes del cuidado implica que los empleadores identifiquen, conozcan, evalúen y controlen los peligros potenciales. Por tanto, como está comprobada la culpa de la empresa en el accidente de trabajo, en la Corte condenó a la empleadora y a sus socios en forma solidaria a pagarle al empleado una indemnización plena por los perjuicios que ocurrió.
laboral que se condenó a una enfermedad mental. Una mujer cuando comenzaba a trabajar en una universidad, su salud estaba perfecta, pero con el paso del tiempo, el maltrato y el acoso laboral que sufrió por razones de género y de su lugar de nacimiento fueron causados gravemente, causando daños en la salud física y mental. La persecución venía de uno de sus jefes, el vicerrector de una seccional de la universidad, quien era displicente con su trabajo, que le gritaba, le daba puñetazos a su escritorio y la insultaba. A medida que se mantuvo el maltrato, la mujer comenzó a sufrir depresión, llanto frecuente e insomnio, hasta ser diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión que la obligó a tomar medicinas y hacer unas incapacidades. El maltrato y el acoso laboral fueron por razones de género y de su lugar de nacimiento, y su causante del maltrato fue su salud física y mental. A la mujer no le renovaron el contrato a pesar de que la universidad sabía de sus afectaciones, porque no contaba con la autorización del Ministerio de Trabajo. Por eso la mujer presentó una demanda laboral pidiendo el reintegro y el pago de los salarios, horas extras, prestaciones y los aportes a la seguridad social que él había dejado de recibir. La Corte concluyó que la mujer sufrió un maltrato laboral que le generó enfermedades psiquiátricas de una forma grave. Voy a exponer el caso de un piloto, enfermedad laboral de un piloto con depresión y ansiedad. Un piloto trabaja en una empresa de aviación y pierde su capacidad laboral en un 100%, debido a 2 pruebas que debía presentar. Le generan un trastorno de ansiedad y depresión. Debido a esas 2 pruebas que él debía presentar, se le origina este trastorno, y él demanda a la ARL para que lo pensionen por la pérdida total de su capacidad laboral. La ARL pues no responde a la demanda, y él acude a primera y segunda instancia, la cual le da orden a la ARL de pagar la pensión por invalidez al piloto, ya que los pilotos tienen como una junta especial que determina, es como un ente que determina la capacidad laboral de ellos, de los pilotos. Es una junta especial de calificación, y ellos determinaron que él sí había perdido su capacidad laboral por las 2 pruebas a las que había sido sometido. En la Corte Constitucional, la Corte pues da orden a la ARL que pague la pensión por invalidez al piloto, ya que aquí hay una enfermedad laboral originada pues de su día a día en su trabajo.